Hoy inauguramos la exposición Voces e Imágenes por Benín, que trata de reflejar el alma, como dice la autora, y el cuerpo también de las gentes de Benín, que es un cuerpo muy castigado, pero un alma muy pura y un alma que nos enamora, y es lo que hace que los cooperantes que estamos allí sigamos trabajando con muchísima ilusión. Y nosotros en concreto, desde la Fundación Juntos por la Vida, tenemos los proyectos de educación, sobre todo porque seguimos pensando que la educación es el motor que mueve el desarrollo, y gracias a la educación podemos trabajar contra la pobreza, que Benín es uno de los países más pobres de África y uno de los más pobres del mundo. También tenemos el proyecto sanitario, vamos a inaugurar ya el centro de salud, con el cual pretendemos no solamente curar, sino también prevenir y también educar para la salud, y tenemos un proyecto muy potente para empoderar a las mujeres y a las niñas, para que consigan ellas ser el alma de esas sociedades que necesitamos para poner nuestro granito de arena en África y en este país tan precioso que es Benín. La exposición va a estar hasta el día 19 de junio, que la clausuraremos junto con el coro de niños y niñas que vienen de Benín. Este año van a ser 24 y que van a hacer una gira por toda España, y que podremos verlos aquí. De hecho, aquí en la sede del CEU presentarán esta gira, en la que vendrán a cantar por los derechos de la infancia este año por segundo año consecutivo. Colaboración con Juntos por la Vida surge por la amistad con Clara desde hace muchos años. Yo presidía una fundación que trabajábamos con Benín, y ella ha cogido, por razones de la vida, la fundación la fundimos con otra, y ella se ha puesto a trabajar en Benín, ella con su fundación Juntos por la Vida, que son 25 años de veteranía que tienen ya. Está trabajando en Benín en algo fundamental, que es la educación, formación y el empoderamiento de las mujeres. Mis fotos lo que quieren dar a entender, lo que quieren dar a ver, que están hechas con el corazón, es los niños cómo trabajan, cuánto trabajan, de los niños que no se forman, que no tienen futuro si no se forman, y que las madres están cronificando esta situación. La están cronificando porque no permiten que los niños vayan a la escuela, porque a ellas no las llevaron a la escuela tampoco. Entonces se repite un poco la situación. Las fotos tienen muchas madres con los pechos fuera, porque los hijos están siempre utilizando el cuerpo de la mujer, y el cuerpo de la mujer africana, no toda África, pero gran parte es golpeado, es violado, es usado, y los niños desde pequeños usan el cuerpo de la mujer para incluso hacer sus necesidades, hacen encima de su mamá, hacen su caca y su pipí. Y esto va creando una imagen, una construcción del del otro, una construcción importante sobre qué es una mujer y qué es un hombre, y cómo debo tratar a una mujer y cómo debo tratar a un hombre. Que es ser mujer, que es ser hombre, y tratar de trabajar conjuntamente y no ser esclavas, mujeres no empoderadas como en estos momentos hay, que cada vez hay menos, cada vez hay más mujeres con capacidad para salir adelante, con capacidad para estudiar, que les permiten, va cambiando poco a poco. Vamos también trabajando con los hombres, es muy importante, con los hombres para que permitan que esto suceda, y aquí estamos, sencillamente trabajando en empujar. Mi aportación es
dar soporte gráfico a las necesidades de los proyectos de la Fundación Juntos por la Vida.